¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Javier Pérez Jara. En este vídeo trataré de realizar una introducción a los aspectos principales de la filosofía de este filósofo, Javier Pérez Jara, y en este sentido, sin pretensión de exhaustividad, buscaré dar algunos detalles sobre su filosofía, que es compleja, que es dinámica, que está en constante crecimiento, y primero decir que su filosofía se sitúa en una de las intersecciones más singulares del pensamiento contemporáneo español, recogiendo las herencias del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, la crítica ontológica moderna y también las problemáticas de la tecnociencia para proyectarlas en una reelaboración especulativa que interroga tanto las estructuras de lo real como las formas de vida insertas en ellas. No es una filosofía de los conceptos aislados, ni una filosofía tampoco puramente contemplativa o ni siquiera contemplativa. Se trata, por el contrario, de un ejercicio permanente de inmanencia, resistencia y crítica del sentido, de una interrogación continua del modo en que las estructuras materiales producen, determinan y permiten el despliegue del humano como acontecimiento, pero también como conflicto, como anomalía y como resto. En este sentido, hay que decir que Pérez Jara no parte de una doctrina acabada ni de una ontología que cierre los caminos posibles de la pregunta. Su estilo filosófico, a menudo abrupto, exigente, se nutre de una pluralidad de influencias que atraviesan el espectro moderno, de Schopenhauer, por ejemplo, a Russell, de Spinoza a Althusser, pero las metaboliza en una suerte de núcleo teórico centrado en lo que podríamos llamar una ontología de las discontinuidades, una filosofía que piensa la estructura de lo real desde el desgarramiento, la cesura, el corte que impide su clausura definitiva, y esta filosofía se opone tanto a los sistemas totalizantes como a los relativismos ingenuos. Para él no hay una totalidad que garantice el sentido, pero tampoco hay una disolución del ser en las infinitas modulaciones de lo opinable. Lo que hay, lo que se da, lo que produce sentido, es el efecto de un juego complejo entre determinaciones materiales, discontinuidades también históricas y estructuras de posibilidad que no pueden ser comprendidas sino en su tensión, en su conflicto, en su lucha, se podría decir. Una de las claves para comprender la filosofía de Javier Pérez Jara es su tratamiento del materialismo. A diferencia de las formas tradicionales del materialismo mecanicista o dialéctico, su propuesta en realidad está marcada por una radicalización del concepto de discontinuidad como principio estructural del devenir. Lejos de asumir una continuidad causal determinista, el materialismo de Pérez Jara introduce la fractura como condición constitutiva del mundo. La materia para él no se desarrolla como un proceso homogéneo y acumulativo, sino como una serie de interrupciones, colapsos también, reorganizaciones y emergencias que hacen imposible reducir la realidad a una cadena lineal de causas y efectos. Esta concepción, además, remite a una tradición que encuentra ecos en Bachelard, en Canguilhem, en el propio Foucault, pero también en los desarrollos más, diríamos, recientes de las ciencias naturales y en la epistemología contemporánea. De este modo, se puede decir que para él la materia, en esta perspectiva, no es una sustancia inerte, sino un campo estructurado de tensiones, una red de relaciones dinámicas que se reorganizan constantemente bajo la presión de lo que Pérez Jara denomina catástrofes, diríamos, ontológicas, puntos de quiebra, emergencias que modifican el plano mismo de lo posible, del sentido y de lo vivible, de ahí que su pensamiento se aleje de toda ontología del equilibrio o del orden. No hay en su obra ningún intento por salvar el mundo en su forma actual ni por armonizar las contradicciones en una síntesis superadora. Por el contrario, la filosofía aparece como el lugar desde el cual se puede pensar la asimetría, el desequilibrio, la fractura como fuerzas productivas, como momentos constitutivos de lo real.
Y desde este planteamiento hay que decir que esto supone una ontología del desequilibrio que encuentra su correlato en una concepción crítica de la historia y de la cultura. La historia para Pérez Jara no es un proceso teleológico o finalista ni una narrativa progresiva, sino una serie de acontecimientos contingentes, azarosos, de rupturas, de invenciones que se producen bajo condiciones, podemos decir, determinadas, pero que no pueden ser reducidas a esas condiciones. En este sentido, la historia es un campo de posibilidad y de imposibilidad, de luchas por el sentido que nunca están completamente clausuradas. La cultura, entendida como el conjunto de formas simbólicas, prácticas y estructuras de codificación del humano, es también un campo conflictivo, atravesado por las tensiones entre estructuras materiales y formas de significación. No hay cultura sin cuerpo, sin economía, sin técnica, pero tampoco hay, diríamos, materia sin cultura, sin formas de mediación que produzcan el sentido desde el que puede ser habitada. Y, además de esto, uno de los aspectos más originales del pensamiento de Pérez Jara reside en su interpretación del sujeto, lejos de los dualismos tradicionales que oponen al sujeto con el objeto o que conciben al sujeto como una instancia trascendental que organiza el mundo. Su filosofía piensa el sujeto como un efecto de la materia, desde su materialismo, como una emergencia localizada en estructuras materiales complejas que producen formas de reflexividad, de autoconciencia y de desarrollo. El sujeto no es la causa primera del sentido, sino una figura contingente, frágil, expuesta, que se constituye en el interior de un proceso múltiple de determinaciones. En esta perspectiva, el sujeto humano no es el centro del mundo, sino un producto histórico, político y ontológico que no puede ser pensado al margen de las condiciones materiales que lo hacen posible. Esto siguiendo también los planteamientos del materialismo. Esta idea del sujeto como emergencia material tiene consecuencias decisivas en la forma en que Pérez Jara aborda las cuestiones éticas, políticas y epistemológicas. En lugar de fundamentar la ética en una racionalidad universal o en una moral trascendental, propone, en cambio, una ética materialista que parte de las condiciones concretas de existencia, de las luchas por la vida, del deseo de persistir en el ser frente a las fuerzas que tienden a disolverlo. Sería algo parecido al conatus spinoziano, en cierto sentido al menos. Esta ética no es normativa, sino crítica. No dice lo que debe hacerse en abstracto, sino que analiza las estructuras de opresión, de exclusión, de anulación y propone líneas de fuga, estrategias de resistencia, posibilidades de reorganización de lo vivible. Y todo esto, pues, es realmente lo filosófico en sí mismo. De manera semejante, la política no se entiende como la gestión de lo dado, sino como la transformación de las condiciones de posibilidad de lo común. No se trata, por tanto, según él, de representar los intereses de una parte ni de administrar el orden vigente, sino de pensar y producir nuevas formas de organización material del mundo. Y la política, en este marco interpretativo, es una ontología práctica, una intervención sobre las estructuras que configuran el espacio de lo posible. Esto, además, implica una crítica radical de las formas neoliberales del poder, que se presentan como inevitables, como naturales y como resultado de un orden técnico. Frente a esta clausura del horizonte político, Pérez Jara propone una reapertura del campo de lo posible a partir precisamente de una comprensión materialista de las estructuras que permite identificar las grietas, los puntos de inestabilidad, los lugares donde la transformación puede tener lugar. Y esto siempre es algo que propicia el progreso y la mejora. En su crítica al neoliberalismo, Pérez Jara despliega una noción muy sugerente de resistencia ontológica, que no se limita a una oposición política en sentido clásico, sino que apunta, en realidad, a la capacidad de los cuerpos, de los lenguajes, de las formas de vida, de sustraerse, desviarse o reorganizarse frente a la lógica de la captura del capital.
o a las lógicas de captura del capital. Esta resistencia no es un acto heroico ni una decisión moral, sino que es un proceso colectivo, anónimo, muchas veces silencioso, que se desarrolla en los márgenes, en los intersticios, en los espacios donde la lógica del poder no puede clausurar completamente lo real. De esta manera, la resistencia no es lo contrario del poder, sino una forma de producción de sentido que se da en y contra las estructuras hegemónicas. Y de esta manera también aparece otro eje fundamental en el pensamiento de Pérez Jara, que es su interés por la ciencia y su relación con la filosofía. Lejos de concebir la ciencia como una instancia neutral o puramente técnica, la entiende como un campo atravesado por tensiones epistemológicas, ontológicas y políticas. La ciencia produce verdad, pero esa verdad no es independiente de las condiciones materiales, institucionales y también sociales en las que se produce. De hecho, la filosofía en este sentido no debe colocarse por encima de la ciencia, pero tampoco subordinarse a ella. Su tarea es más bien la de interrogar los presupuestos, los efectos, las condiciones de posibilidad de los discursos científicos, así como las exclusiones y los silencios que en ellos se producen, analizarlos también, pensarlos. En esta línea, su lectura de la mecánica cuántica y de la física contemporánea es particularmente sugerente. Pérez Jara no se limita a traducir los resultados de estas ciencias en términos filosóficos, sino que propone una relectura de sus consecuencias ontológicas. En particular, se interesa por los límites de las representaciones clásicas del mundo y por las paradojas que emergen cuando se intenta pensar la realidad a partir de modelos discontinuos, probabilísticos, no, diríamos, deterministas. Y la cuántica, la mecánica cuántica para él, la física cuántica, no es solo una teoría física, sino una especie de síntoma filosófico, un lugar donde la estructura misma de lo real se muestra como inestable, como abierta, como irreductible a la lógica del todo clausurado. En ese sentido, es la probabilidad llevada a la realidad también mundana, a la realidad de todos, de la filosofía también. En esta línea especulativa, su relación con autores como Kentin Meyasux, Ray Brasier o Reza Negarestani es indirecta pero pertinente. Aunque no adopta sus modelos en bloque, comparte con ellos una preocupación por reescribir la filosofía en una ontología de lo real que no dependa de la correlación sujeto-objeto ni de las garantías trascendentales. Pero a diferencia de estos autores, Pérez Jara introduce siempre el plano de la historia, de la lucha, del cuerpo, del deseo, como momentos constitutivos de lo real. Su realismo no es, por tanto, en absoluto puramente especulativo, es un realismo realizado en la realidad, histórico, conflictivo, que piensa la materia desde sus contradicciones, sus fracturas, sus potencialidades latentes. De este modo, se puede decir también que en el núcleo de su pensamiento se encuentra también una interrogación constante sobre el lenguaje, no solo como medio de expresión, sino como estructura material de producción de sentido. El lenguaje no es un sistema de signos neutros, sino una forma de organización del mundo, una tecnología simbólica que modela lo real y que está atravesada por relaciones de poder, de deseo, de exclusión. Esta concepción del lenguaje lo acerca a ciertas tradiciones del estructuralismo y del postestructuralismo, pero sin asumir sus postulados relativistas. Para Pérez Jara, el lenguaje produce mundo, pero lo hace desde estructuras materiales, desde prácticas sociales, desde instituciones que determinan qué puede ser dicho, qué puede ser pensado, qué puede ser vivido. Y en este sentido, desde esta perspectiva, la filosofía misma aparece como una práctica de intervención en el lenguaje. No se trata de describir el mundo, sino de transformarlo, de desorganizar los órdenes establecidos,
del sentido, de abrir nuevas posibilidades de pensar, y la filosofía, así entendida, es una forma de militancia ontológica, un ejercicio de producción de discontinuidades en el orden del decir, una práctica que interrumpe las cadenas del discurso dominante para hacer aparecer lo otro, lo invisible, lo excluido, lo no dicho. De esta forma, con este impulso crítico, con esta voluntad de desarticulación de los discursos hegemónicos, se manifiesta también en su estilo, en su escritura, en su modo de filosofar, la posibilidad de que no hay un discurso dominante. No hay en sus textos una búsqueda de claridad didáctica tampoco, ni de persuasión retórica. Al contrario, la escritura filosófica de Pérez Jara se despliega como una forma de tensión, como un campo de batalla donde los conceptos se forjan en el calor de la lucha. No se trata de explicar, sino de desbordar, no de enseñar, sino de provocar, no de cerrar, sino de abrir. En este sentido, su filosofía se inscribe en una tradición que va de Heráclito a Deleuze, pasando por Nietzsche, Bataille o Blanchot. Una tradición, además, de pensamiento que no busca estabilizar el sentido, sino exponerlo a la intensidad de lo real. Porque al final la materialidad de lo real es uno de los orígenes también básicos del pensamiento. Al final, la filosofía de Javier Pérez Jara es una apuesta por pensar desde las ruinas del presente, desde el colapso de los grandes relatos, desde la fragmentación de las certezas, pero sin caer en la melancolía ni en el cinismo. Es un pensamiento de la interrupción, del corte, de la anomalía, pero también de la posibilidad, del deseo, de la invención. Un pensamiento que se sabe frágil, parcial, expuesto, pero que no renuncia a su potencia crítica, a su capacidad de interrogar, de incomodar, de hacer pensar. Es en suma una filosofía que no busca consuelo, sino verdad. Una verdad que no redime, que no salva, pero que permite al menos habitar el mundo sin entregarse del todo a sus lógicas de muerte. Y desde estos planteamientos, pues se puede decir que su filosofía es realmente interesantísima porque es una nueva forma de abordar la filosofía, diferente a la de otros grandes pensadores, diríamos, de la historia, y por supuesto se puede hacer una comparación de su filosofía con la de Gustavo Bueno, Zubiri, Derrida o Badiou, entre otros muchos. Y realmente a partir de ahora comenzaré con esta comparación con las filosofías de otros pensadores, de algunos de ellos simplemente. Y también pues me centraré en la recepción del pensamiento de Javier Pérez Jara y de esta manera daré una visión más amplia, una interpretación más extensa de su filosofía, de su pensamiento. Y hay que decir que, por supuesto, él analizó y criticó la filosofía materialista de Gustavo Bueno de una manera magistral, de una manera extraordinaria. Y hay que decir también que si el pensamiento de Javier Pérez Jara ha suscitado un interés creciente en ciertos círculos filosóficos contemporáneos, es precisamente por su capacidad de articular una crítica profunda de las condiciones materiales del presente sin caer en los reduccionismos de la teoría crítica clásica ni en las evasiones posmodernas que desactivan la potencia política del pensamiento. En este sentido, su recepción no ha sido masiva ni mediática, como suele suceder con los filósofos que rehuyen el espectáculo intelectual, pero sí influyente en ámbitos universitarios, colectivos de investigación, movimientos también anticapitalistas y proyectos editoriales comprometidos con una filosofía no domesticada. Y esto es algo también clave y que conviene decir. Esta recepción, sin embargo, no se ha producido en un vacío, ha sido mediada por la tensión con otros sistemas filosóficos, tanto españoles como internacionales. Uno de los diálogos más inevitables, aunque nunca plenamente resuelto, es el que se puede trazar, por ejemplo, con Gustavo Bueno. A primera vista, ambos comparten una voluntad materialista, una oposición frontal al idealismo y una crítica a las ideologías mistificadoras de la posmodernidad. Sin embargo, mientras Bueno construye un sistema cerrado y jerárquico, profundamente lógico y fundado en una idea fuerte de ciencia
como criterio ontológico, Pérez Jara se mueve en una lógica de apertura, de inestabilidad estructural y de discontinuidad. El materialismo filosófico de Bueno pretende ser una ontología del todo, una teoría del cierre categorial del saber, mientras que el materialismo de Pérez Jara es una ontología del fragmento, del abismo, de lo incompleto. Donde Bueno erige mapas, Pérez Jara dibuja fisuras. Y de este modo, esto hay que decir que no implica una negación de la sistematicidad, sino más bien una reformulación de lo que implica pensar en sistema. En lugar de una construcción deductiva y totalizadora, propone una arquitectura rizomática, una red de conceptos en tensión que se iluminan unos a otros sin jamás agotarse, en el sentido, por ejemplo, de Deleuze. La crítica al esencialismo, a los trascendentales abstractos y a la idea de una razón autosuficiente está también en el centro de esta diferencia. El pensamiento de Pérez Jara hereda, podemos decir, de Nietzsche, de Bataille y de Deleuze, una sospecha radical frente a los sistemas cerrados, sospecha que no significa nihilismo, sino necesidad de reinventar el pensamiento como una práctica abierta al devenir, abierta al futuro. Y más afín en ciertos aspectos es su relación, por ejemplo, con Xavier Zubiri, especialmente en lo que concierne a la tematización del ser como estructura dinámica y a la comprensión del hombre como animal de realidades, aunque Zubiri parte de coordenadas teológicas y metafísicas diferentes y con una vocación de precisión semántica que contrasta con el tono más denso y especulativo de Pérez Jara, aunque ambos comparten un mismo impulso por pensar el mundo no como un conjunto de objetos yuxtapuestos, sino como un campo estructurado por relaciones, por fuerzas, por tensiones internas. La diferencia clave es que, mientras Zubiri busca, en última instancia, una estructura inteligible de la realidad desde la razón sentiente o la inteligencia sentiente, Pérez Jara no espera ninguna armonía final, sino que acepta la desorganización como dato ontológico primero, que es algo para él inevitable. También en relación con Jacques Derrida, por ejemplo, se puede establecer una comparación fértil, especialmente en lo que respecta a la lógica de la diferencia, la deconstrucción de los sistemas de significación y la crítica a la metafísica de la presencia. Ambos filósofos reconocen en el lenguaje no un medio transparente, sino una estructura material de producción que nunca es neutral, y ambos entienden que la filosofía no puede escapar al hecho de que el sentido siempre se produce en la tensión, precisamente, en la fractura. No obstante, mientras Derrida despliega un pensamiento de la huella y de la diferencia orientado hacia la suspensión del sentido y la apertura infinita de lo textual, Pérez Jara mantiene una referencia constante a lo real como conflicto, como herida, como determinación material. Su pensamiento es menos textualista, más territorial. Ahí donde Derrida desarticula el logos, Pérez Jara trata de inscribirlo en estructuras históricas de poder y de violencia. Pero está claro que si pensamos en la figura de Alain Badiou, por ejemplo, aparecen otras resonancias. Como el filósofo francés, Pérez Jara comparte la inquietud por rescatar la categoría de verdad sin recaer en dogmatismos. Ambos consideran que hay eventos, rupturas, quiebras que reorganizan el espacio del sentido, pero mientras Badiou se apoya en una ontología matemática que reduce el ser diríamos, a lo cuantificable y sitúa la verdad como fidelidad al acontecimiento, Pérez Jara mantiene una ontología más densa, más atravesada por la historia, el cuerpo, el deseo y la política. Su concepción del acontecimiento no es puramente formal ni lógica, sino ontológicamente, diríamos, realizada, materialmente situada, para ser más claros. En este sentido, hay también ecos, aunque igualmente distantes, con el pensamiento de Slavoj Žižek.
en cuanto a la insistencia en el núcleo traumático de lo real, en la imposibilidad de suturar el orden simbólico y en la crítica a las formas cínicas del capitalismo salvaje contemporáneo. Sin embargo, Pérez Jara carece del gesto hegeliano-lacaniano que domina la obra de Zizek, donde el filósofo esloveno interpreta la historia como una dialéctica atravesada por fallos constitutivos. Pérez Jara insiste en la fractura sin síntesis, en la catástrofe como producción de un nuevo plano de sentido que no se integra necesariamente a una lógica totalizadora o en una lógica totalizadora, y su lectura de la negatividad es menos especulativa y más ontológica. No es solo el vacío simbólico lo que cuenta, sino la imposibilidad de clausura de lo real mismo. Y además, en lo que respecta al pensamiento español contemporáneo, la distancia con los neocantismos, los planteamientos heideggerianos académicos o las corrientes ético-comunicativas, es notable pues la distancia de Pérez Jara frente a las filosofías del consenso, del diálogo o de la ética del discurso. Pérez Jara plantea una filosofía del conflicto, de la disrupción, de la multiplicidad, no armonizable. Su ontología no admite una reconciliación final ni una razón comunitaria capaz de integrar todas las voces. Al contrario, insiste en que lo real está estructurado por antagonismos, por asimetrías, por fuerzas que no se resuelven sino que se desplazan. Así, su distancia con Habermas o Apple es estructural. No hay lugar en su pensamiento para un ideal de entendimiento libre de coacción, porque toda mediación simbólica está ya atravesada por relaciones de poder, de exclusión, de selección ontológica. Y desde este planteamiento hay que decir que su pensamiento encuentra una especie de afinidad imprevista con ciertos desarrollos contemporáneos en la llamada filosofía aceleracionista, en particular en la obra de Reza Negarestani o Nick Lam, no por compartir sus conclusiones, sino por asumir que el tiempo histórico ya no puede pensarse como continuidad evolutiva ni como proceso humanista, sino como un campo de cambios, de mutaciones impredecibles, de colapsos también, de reorganizaciones abruptas. Sin embargo, a diferencia del aceleracionismo más nihilista, Pérez Jara no propone una entrega a la descomposición técnica del mundo, sino una reapropiación crítica de las estructuras materiales que configuran nuestra existencia. La técnica no es para él ni salvación ni condena. Es el lugar mismo del conflicto ontológico, un campo donde se juega la posibilidad de reapertura del sentido. Y de esta forma, en este cruce complejo entre ontología, política y crítica de la técnica, también se pueden rastrear afinidades con Gilbert Simondon, sobre todo en lo que respecta a la individuación como proceso y a la tecnicidad como estructura relacional. Como Simondon, Pérez Jara se niega a pensar los objetos técnicos como meros instrumentos, insistiendo en que estos son modos de ser, condensaciones materiales de relaciones sociales, históricas, energéticas y simbólicas. Pero, nuevamente, se puede decir que la diferencia es clave. Mientras Simondon conserva una cierta confianza en la reconciliación del sujeto con la técnica a través del conocimiento, podemos decir que Pérez Jara desconfía de toda reconciliación. La técnica puede ser una vía para la liberación, pero también una forma radical de captura. No hay promesa, solo tensión. Y podemos decir que dinamismo también. Si hay un pensador con el que Pérez Jara mantiene un diálogo no declarado, pero omnipresente, ese es Michel Foucault. Ambos comparten el análisis de las estructuras materiales, del saber, del poder, de los cuerpos. Ambos entienden la historia no como un continuo, sino como una serie de discontinuidades, de rupturas epistémicas. Y ambos ven en la filosofía una forma de crítica, de genealogía, de desnaturalización de lo dado.
Pero Pérez Jara va más allá del método arqueológico o genealógico. Intenta pensar no solo las condiciones de la posibilidad de los discursos, sino el plano mismo de consistencia ontológica desde donde los discursos devienen posibles. Por eso, mientras Foucault se detiene ante el abismo ontológico, Pérez Jara lo atraviesa y de esta manera la recepción de su pensamiento, por todo ello, no puede separarse de su resistencia a la disciplinarización. Su obra no se deja clasificar fácilmente en las categorías académicas y eso la hace incómoda, irreductible, muchas veces marginada de los grandes congresos o manuales, pero también la convierte en un punto de referencia para quienes buscan pensar desde las ruinas, desde el derrumbe de los sistemas simbólicos tradicionales, desde la crisis de la representación, desde la necesidad urgente también de inventar otros modos de existencia. Y todo esto supone que, además, Javier Pérez Jara no propone una filosofía para nuestro tiempo en el sentido convencional. No se presenta tampoco como el diagnóstico más acertado ni como la brújula del porvenir en cuanto a su pensamiento, pero su filosofía abre preguntas fundamentales. ¿Cómo habitar un mundo con garantías? ¿Cómo pensar la materia sin reducirla a objeto o a mercancía? ¿Cómo resistir sin esperanza, pero con lucidez? ¿Cómo hacer filosofía cuando las palabras tiemblan, cuando los cuerpos duelen, cuando el mundo se descompone? Y todas estas son preguntas realmente muy interesantes. Y esa tal vez sea la mayor potencia de su filosofía, su obstinación en pensar el presente como catástrofe y como oportunidad a la vez, como herida y como génesis, como cierre y como principio, no como promesa, no como redención, sino como gesto radical de afirmación del pensamiento, incluso cuando todo parece invitar al silencio o a la repetición. Y de esta forma se puede decir que su filosofía es muy novedosa y a partir de ahora haré algunos análisis sobre derivaciones prácticas de su pensamiento en relación con la educación, la política, la tecnología. Y pues en ese aspecto hay que decir que realmente sus ideas tienen una aplicación pues muy apropiada para entender lo que es la educación, la tecnología, la política. Y por eso, a partir de ahora, haré algunos comentarios al respecto de estas cuestiones. Y en ese sentido hay que decir que tiene unas concepciones revolucionarias, diferentes a las clásicas y, por supuesto, insiste en el valor humanizador de la educación, etc. Pensar desde Javier Pérez Jara en estos ámbitos de la educación, la política y la tecnología no implica, por otra parte, aplicar un sistema cerrado a campos particulares, sino dejar que su ontología crítica del conflicto, del exceso y de la materialidad inestable se encarne o se proyecte en prácticas que interrogan los fundamentos mismos de dichas esferas. Sus conceptos no son llaves maestras ni líneas maestras para abrir problemas, sino herramientas de intervención que revelan los puntos ciegos del pensamiento hegemónico. No hay, pues, propuestas educativas, políticas o tecnológicas en sentido programático, sino líneas de fuga desde las cuales repensar radicalmente lo que entendemos por formar, por gobernar y por producir. Y de este modo se puede decir que en el terreno educativo, por ejemplo, esta filosofía no busca un modelo pedagógico alternativo, sino una transformación profunda de los supuestos antropológicos que realmente sostienen la escuela moderna frente a una concepción del sujeto como entidad autónoma, racional, progresiva y capacitativa. Pérez Jara insiste en la constitución material, relacional, conflictiva e inacabada de lo humano. Desde esta perspectiva, se puede decir que la educación para él no puede ser vista como un proceso de transmisión ni como una escalera de competencias, sino como una práctica de intensificación ontológica, un lugar donde se experimenta el desajuste, la ruptura del sí, la exposición al otro y al mundo. Y en este sentido, educar no es formar sujetos funcionales para un
orden preexistente, sino abrir zonas de fricción donde el pensamiento se desorganice, donde la palabra tiemble, donde la autoridad no se ejerza como coacción, sino como provocación, y la figura del educador no es la del guía ni la del experto, sino la del mediador de catástrofes, del facilitador de fracturas. No se trata de motivar a los alumnos como exige el discurso gerencial de la pedagogía contemporánea, sino de confrontarlos con la violencia constitutiva del saber, con la imposibilidad de cerrar el sentido, con la inestabilidad de toda identidad. En definitiva, con la filosofía del conflicto. La escuela, por tanto, no es para Pérez Jara un templo del saber ni un laboratorio de habilidades, sino una trinchera donde el sujeto se enfrenta a su falta de fundamento. Es un espacio potencial de emancipación, pero solo si se desactiva su función de domesticación. La pedagogía que se deduce de esta filosofía es una pedagogía del riesgo, del no saber, del descentramiento radical, una pedagogía que no enseña verdades, sino que abre abismos, que no disciplina cuerpos, sino que los sacude, que no produce ciudadanos, sino cuerpos pensantes, insurrectos, heridos, irreconciliables con el mundo tal como es. Y de esta forma también se puede decir que en el ámbito político la contribución del pensamiento de Pérez Jara es aún más vertiginosa. En un tiempo en que la política se ha convertido en gestión, en escenografía, en marketing identitario o en simple administración de lo dado, su ontología del conflicto reintroduce la categoría de lo real como aquello que resiste toda simbolización conciliadora. No hay en su filosofía una nostalgia del soberano ni una fe en las formas republicanas. Al contrario, hay en realidad una desconfianza radical hacia toda configuración que pretenda suturar el antagonismo de lo social. La política, entendida en su sentido más radical, no es para él la organización de la comunidad, sino la intensificación de la dislocación que la constituye. Y de este modo se puede decir que no se alinea con las teorías deliberativas consensuales ni con las utopías del buen gobierno. Si algo permite pensar su filosofía es una política de la ruptura, una política que no busca integrar diferencias, sino hacerlas estallar, que no persigue tampoco mayorías estables, sino multiplicidades incontrolables, que no defiende la democracia como forma de equilibrio, sino como escenario de confrontación ontológica. El poder, en definitiva, para él, lejos de ser una sustancia negativa a eliminar, es un campo de fuerzas en tensión, un régimen de inscripción material que nunca se agota en el derecho ni en la voluntad. Y desde esta perspectiva, Pérez Jara se opone por ello tanto a las formas tecnocráticas de gobierno como a las mistificaciones populistas que prometen una unidad imposible. Su crítica al capitalismo no es solo económica ni sociológica, sino ontológica. El capital es una forma de organización de lo real que tiende a clausurar la diferencia, a neutralizar también la intensidad, a convertir toda potencia en valor de cambio. Y esto es algo negativo. Contra esto propone pensar la política no como reforma del mundo, sino como reapropiación del conflicto que lo atraviesa. No se trata de gobernar, sino de abrir la posibilidad de otros modos de existencia, no codificados, no controlados. Y esta forma de entender lo político también desactiva las ilusiones del consenso democrático y del contrato social. La comunidad no es un horizonte al que aspirar, sino una ficción que oculta la violencia fundacional de todo orden. Por eso, la política radical para él no construye comunidad, sino que desarticula sus condiciones de posibilidad. Es un gesto que deshace la unidad para dejar lugar a lo múltiple, a lo impropio, a lo que no encaja. No hay en su pensamiento tampoco espacio para el mesianismo ni para la nostalgia de un pueblo que vendrá. Solo hay lugar para el acontecimiento, para la irrupción, para el corte. Y en cuanto al campo tecnológico, la filosofía de Pérez Jara se opone frontalmente
tanto al entusiasmo ingenuo del transhumanismo como al pesimismo moralista de ciertas posiciones neoconservadoras. No ve la tecnología como amenaza ni como salvación, sino como régimen de materialización del mundo, como estructura que produce realidades ontológicas, y la técnica para él no es una herramienta ni un medio, es un operador ontológico, una maquinaria de inscripción de lo real. Por ello, toda tecnología implica una ontología implícita, modos de ver, de pensar, de sentir, de organizar el espacio, el tiempo y los cuerpos. Y desde esta perspectiva se puede decir que la tecnología, desde su punto de vista, no es neutra. Cada objeto técnico selecciona, jerarquiza, produce. Un algoritmo, una red, un dispositivo, no son herramientas inocentes, sino condensaciones de decisiones ontológicas. En este sentido, la crítica tecnológica no puede limitarse a la ética de la responsabilidad, sino que debe analizar también la forma en que la técnica reorganiza la distribución de la realidad, de lo sensible, del deseo, del tiempo y de la materia. El smartphone, la inteligencia artificial, la vigilancia digital, el big data, todo ello no son extensiones de la razón para él, sino estructuras que modifican la arquitectura de lo real. Y por eso la posición de Pérez Jara frente a la técnica es bifronte. Por un lado, critica sin concesiones, por otro, apertura radical a su potencia de transformación. No se trata de demonizar la técnica ni de soñar con un regreso a lo natural, sino de comprenderla como campo de lucha ontológica. La tecnificación o la tecnologización del mundo puede ser al mismo tiempo captura y posibilidad. Puede generar alienación, pero también desbordamiento. La clave está en no asumir sus formas como necesarias, sino en interrogarlas desde sus condiciones materiales de posibilidad. Y de esta manera, pues su visión de la técnica también implica una crítica a las ideologías del progreso, del desarrollo, de la eficiencia. Estos conceptos, lejos de ser neutrales, son dispositivos de neutralización de la catástrofe. Presentan, diríamos, una especie de continuidad, en realidad, sobre lo que es una ruptura y como destino, lo que es decisión. El tiempo técnico para él no es lineal, sino intensivo. No avanza, sino que cambia. Y en esa mutación o cambio se juega lo político, lo ontológico, lo existencial. Por eso pensar tecnológicamente desde esta filosofía es también pensar contra la técnica cuando se absolutiza, cuando se vuelve autárquica, cuando ya no sirve a ninguna experiencia humana irreductible. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.